En este episodio exploramos una pregunta incómoda y necesaria, que es cómo la crisis ecológica desafía nuestras narrativas espirituales. ¿Qué es el antropoceno y cómo nos interpela en lo más profundo? Nuestro invitado es Juan Pablo Restrepo Tafur, filósofo y practicante de yoga y de budismo en las tradiciones indo-tibetana y zen. Desde hace más de 15 años enseña yoga y meditación, explorando el cuerpo como una puerta a la espiritualidad. Representa en Sudamérica a la Global Peace Initiative for Women, una organización que conecta a líderes espirituales con jóvenes ambientalistas de todo el mundo. En su doctorado en filosofía en la UBA, investiga cómo el antropoceno y la crisis ecológica modifican nuestras narrativas espirituales. Vive en Epuyén, en la Patagonia Argentina, donde junto a su compañera Jade impulsa un espacio de encuentros, retiros y prácticas para la sanación y liberación del ser humano y de la tierra. Con él hablamos de la responsabilidad humana en la crisis ecológica y de la necesidad de frenar y revisarnos, repensarnos. También nos compartió sobre la metodología del trabajo que reconecta de Joanna Macy como una manera de abordar el duelo colectivo y pensamos juntos sobre las nuevas espiritualidades que emergen en estos contextos. Para mí fue una conversación muy nutritiva y muy potente, espero que la disfruten un montón. Les doy la bienvenida a Ecos, este espacio donde exploramos la intersección entre vida moderna y espiritualidad para encontrar guía e inspiración en el día a día. Mi nombre es Amalia Insúa, este es el podcast de la Fundación Vivir Agradecidos y gracias por estar del otro lado. Quiero empezar por una pregunta amplia que tiene que ver, por un lado, por el antropoceno, o sea, saber qué es. Y después me pareció muy interesante escuchar de vos la pregunta, ¿qué desafíos trae el antropoceno a las tradiciones espirituales? A ver, antropoceno primero es una categoría que nace en las ciencias del sistema Tierra. Es una categoría que en su principio se surge y emerge de estas ciencias que investigan la Tierra como un sistema integrado de procesos biofísicos. Eso ya es algo muy interesante, porque es una ciencia relativamente nueva que nace en los 70, 80, que ya marca una comprensión muy diferente de lo que es el planeta Tierra. De ahí, por ejemplo, de las ciencias del sistema Tierra, previo a las ciencias del sistema Tierra, está la teoría de Gaia, de James Lovelock y Lynn Margulis, ¿no? Que comprende la Tierra como un sistema integrado que se autorregula a sí mismo, a sí misma. Entonces ya tenemos que el antropoceno surge de esta comprensión de considerar la Tierra como, no como partes separadas o, que actúan como ecosistemas diversos que actúan, no, sino como una totalidad que actúa de alguna manera coordinadamente y que los procesos que pueden considerarse geológicos y los procesos biológicos están totalmente en relación. Entonces eso es como lo primero, ¿no? Como la consideración de que la categoría de antropoceno surge de otra comprensión desde las ciencias del planeta Tierra como un planeta compuesto por procesos biofísicos integrados. Ahora bien, cuando surge esta categoría, se discutían, pues se dice que están en una reunión de estos científicos del sistema Tierra y una persona que se llama Paul Crutzen, que fue uno de los primeros que propuso la categoría y la teoría del antropoceno, dice, no podemos seguir hablando de que estamos en el Holoceno, que sería la época geológica en la cual supuestamente estaríamos aún porque el antropoceno como categoría geológica no ha sido ratificada. Pero él dice, ya dejemos de hablar de Holoceno, ya las condiciones han cambiado tanto que tenemos que hablar de que estamos atravesando umbrales donde ya no es el mismo planeta, ya no estamos habitando el mismo planeta, entonces démosle otro nombre. ¿Y qué nombre se les ocurrió? Bueno, en ese momento fue antropoceno porque el antropos, esta fuerza humana, es la que es la que realizaría los cambios más profundos en la biosfera, ¿no? Entonces, a partir de ahí,
de esa propuesta. Bueno, hay que hablar un poco también de esta transición, ¿no? ¿Qué significa estar en el Holoceno y qué significa para estos científicos atravesar una nueva época? Y eso es algo que tiene profundas implicaciones espirituales para mí, ¿no? En mi comprensión. Significa que estamos dejando un modo de habitabilidad, un modo de habitar la Tierra en donde de manera relativa, y esto es muy, muy, muy importante, no es que el planeta en el Holoceno, que es el periodo que va desde las últimas glaciaciones hasta el día de hoy, supuestamente, no tuviera cambios. Claro que tenía cambios, y cambios dramáticos, y bajas en la temperatura y subidas en la temperatura, ¿no? Pero es un periodo relativamente estable. Mm. Si uno lo ve geológicamente hablando, el Holoceno fue un periodo, una brecha de 10.000 años relativamente estable. ¿Y tú qué ves en el Holoceno? ¿Qué se da en el Holoceno? O sea, a partir del Holoceno, a partir de estas condiciones de estabilidad que vienen después de las glaciaciones, pues la expansión de la especie humana por todo el planeta, el surgimiento de las diferentes tradiciones, de las diferentes culturas em, humanas. Entonces tenemos una gran expansión por todo el planeta de la especie humana, de las civilizaciones que surgen a partir de estas condiciones de habitabilidad que hace que haya una explosión demográfica, o que, pues, que empiece a haber una explosión demográfica, que empiece a haber nuevos recursos y también que empiece a haber como un excedente que permite crear, no sé, tradiciones espirituales, tradiciones culturales, el arte, etcétera. Entonces, lo que a uno o lo que a mí me resuena de la palabra antropoceno es que el, marca la idea de que estamos atravesando hacia algo que no conocemos. Este es un periodo, es un momento de latencia. Y que es justamente lo que significan los rituales y las ceremonias. Son periodos de latencia, de atravesar umbrales en donde no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, ¿qué será esta época llamada antropoceno? Obviamente, también hay que decir acá que la palabra antropoceno ha tenido muchas críticas, ¿no? Porque para algunos pensadores y pensadoras, esta palabra le da otra vez como demasiada importancia al antropos, entonces dicen, no, es antropocentrista, es como Mm. humanocentrista, digamos. Entonces aparecen otras palabras, no sé, hay una filósofa que se llama Donna Haraway que dice, bueno, no, pensemos mejor en las interrelaciones multiespecie, ella eso le llama chuluceno, y hay otros que dicen, no, no es el hombre, es el capital, es el capitalismo, entonces capitaloceno. Entonces son debates como muy interesantes, pero yo me quedo con la idea de la transición, ¿no? De un periodo de latencia. Buenísimo. Antes de seguir a todo lo que nos puede generar en términos de cuestionamientos, preguntas, estar en este periodo de transición, déjame que te repita lo que entendí, a ver si efectivamente Sí. entendí o por lo menos te puedes seguir, Dale. pero entiendo que frente a una conciencia de, que no usaste esa palabra, pero una... Yo hablo y vos me corregís cualquier cosa, ¿no? O busquemos entendernos en eso, pero frente a la Bueno, conciencia de que estamos muy interconectados, no solamente como que los procesos biológicos, geológicos, ecosistemas están muy, muy, tampoco usaste la palabra interconectados, pero relacionados y vinculados, eh, y frente a un proceso donde después de mucho tiempo de estabilidad, la especie humana empieza a como tomar más espacio y a impactar en el planeta Tierra de alguna manera, aparece como si fuese hasta un cambio, yo lo pensé como de era, en cómo lo planteas, pero no claro. un cambio que implica un cambio en cómo nos pensamos y un cambio concreto en cómo se desarrolla el planeta Tierra, ¿o no? Sí, sí, ¿Hay algo que perfecto. haya que que no está bien de lo que dije o que No, por hay ahí algo que hay a mí alguna me faltó decir, sutileza? ¿no? Hay algo que a mí me faltó decir que es muy importante, y es que este paso o este supuesto paso, porque no es una teoría ratificada, es como una idea que yo creo que es más Ujú. una idea cultural, ¿no? Que viene de las ciencias, y que eso es lo interesante, esa relación ciencia-cultura o ciencia, digamos, espiritualidad en mi caso, que es lo que yo intento pensar. Mm. Pero bien,
Este periodo llamado Holoceno dio una especie de estabilidad, una relativa estabilidad. Eso hay que enfatizarlo porque no es un periodo marcado por una condición homogénea, ¿no? Mm, O sea, el planeta sigue moviéndose y sigue teniendo sus momentos caóticos, pero es una relativa estabilidad pensada en términos amplios geológicos. Ahora bien, esta relativa estabilidad no dio por sí el antropoceno, no hizo que la fuerza humana fuera tan poderosa. Lo que marca un contraste, lo que marca, y eso lo dicen los teóricos del antropoceno, ¿cuándo comienza el antropoceno? Cuando las condiciones del planeta cambian de manera dramática por la intervención humana. mm, Entonces, ellos le llaman a eso la gran aceleración, que es a partir del periodo de posguerra. ¿Qué pasa en ese periodo? Todos los índices de consumo, de uso de agua e incluso y hay un signo que es como uno de los signos más característicos del antropoceno, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Por qué? Por la utilización de petróleos o de hidrocarburos, ¿no? Carbón y petróleo, hace que hace que realmente haya un impacto tal que el planeta empieza a transformarse y a organizarse y a comportarse, ya que hay una palabra que a mí me gusta usar, como el comportamiento del planeta cambia, se transforma. Pero es a partir de esta época, ¿no? O sea, algunos dicen, bueno, empieza con la máquina de vapor de James Watson, ¿no? Que es 1800, ¿no? O la era industrial. Pero el impacto profundo en estos procesos biofísicos a partir de la fuerza humana se da a partir del periodo de posguerra, donde hay unas curvas que se muestran como la forma del palo de hockey, le dicen los mm. científicos, ¿no? Como que empieza como una aguda aceleración de todas las actividades humanas y eso impacta profundamente y ese es el periodo que marcan muchos de los científicos del antropoceno como el periodo donde podemos decir comienza el antropoceno. Tiene muchas Bien, otras variables, pero lo que yo quiero que, como la relación que yo hago y que quiero como que quede pues clara para el argumento que de pronto podemos desarrollar, es que es un periodo de latencia y transición que de alguna manera ha sido impulsado o ha sido a partir, esta transición se da a partir de la intervención de la humanidad, y no es toda la humanidad, obviamente, porque aquí, pues, obviamente hay que distinguir, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de los países ricos? ¿Cuál es la responsabilidad, por ejemplo, de los pueblos indígenas en el antropoceno? De hecho, ellos son víctimas del antropoceno. Y muchos de los países pobres son víctimas del antropoceno, no son responsables del antropoceno. Entonces ahí hay como también todo un debate más social, sociológico, filosófico y cultural de quién es el responsable, y a mí me gusta pensarlo así, qué configuración humana es ese antropos del antropoceno. mm, Pero lo que es importante decir es que está totalmente relacionado estos cambios dramáticos con la oportunidad de acceder a algo que un teórico llama las energías baratas, ¿no? El petróleo es una energía que era muy barata cuando se descubre. Sacábamos petróleo y un barril de petróleo hace lo que la fuerza humana puede hacer en años, ¿no? Entonces tenemos una explosión y un acceso a una energía disponible, que es la energía que se ha guardado de los restos animales y de las plantas por millones de años, ¿no? Y tenemos un acceso a esa fuente de energía que es casi, se percibe como al principio como infinita. Podemos viajar, podemos ir, ¿no? Pero eso también tiene su lado, su sombra, ¿no? Esta posibilidad de acceder a un exceso de energía tiene su sombra. A mí esa argumentación me hace como mucho sentido y la pregunta por qué configuración humana es ese antropo del antropoceno, me encantaría hacerle doble clic, pero antes Mm, de eso, y prometo que ya entramos a la parte de tradiciones espirituales y sí, cómo se juega, ¿no? A mí me hace mucho sentido y a la vez, como más en términos de abogado del diablo, hace poco hablaba con una persona parado en otro lugar que sí. decía, ¿cómo podemos saber cuál es el impacto que tenemos realmente en comparación al impacto del sol o los movimientos que por No, ahí claro. no tenemos
conciencia, no conocemos como humanos, ¿cómo podemos saberlo? Em, Como que traigo esa voz, por más de que entiendo que hay un impacto real, traigo la voz que cuestiona que ese sea el factor principal, o sea, que la actividad humana de Sí, determinada manera sea el factor principal o el más fuerte, digamos, como, ¿cuál es? claro. Yo creo que, pues, para algunos científicos, eh, y ellos le llaman a esto como la sexta extinción masiva. O sea, las tasas de desaparición de especies que estamos viendo hoy en día en el planeta no se han visto sino en la última vez. Estas comparaciones son muy interesantes, ¿no? Porque ahí entra lo que es el tiempo profundo. Entonces, y es una manera de argumentar muy interesante y muy, sí, como que te toca mucho. ¿Cuándo se han visto las tasas de extinción tal como las vemos hoy? Entonces algunos dicen, en el momento en que se extinguieron los dinosaurios, cuando cae un meteorito supuestamente hace 66 millones de años, y tenemos unos procesos en la Tierra que hace que el 95% de las especies desaparezcan de la Tierra. Entonces, yo creo que es algo muy palpable que no es a partir del sol, que no es a partir de, o sea, que no es a partir de los cambios en, qué sé yo, del planeta mismo, no sé, sino realmente hay una intervención humana que está haciendo que muchas especies desaparezcan, que no le demos espacio a otras especies, es una gran crisis espiritual. Em, entonces, no saber cohabitar con las planetas que ha surgido de esta tierra abundante, de las condiciones que nos trajo el Holoceno de tierra abundante, no haber sabido cohabitar con, con las diferentes especies que fueron compañeras nuestras por milenios, pues es una pena, ¿no? Es un gran duelo. Entonces, pues yo sí, no sabemos, eso también es verdad, no sabemos qué cambios realmente está trayendo el humano, pero cuando vemos que la mayor parte de animales salvajes han desaparecido y que la masa de animales que más queda son animales para consumo humano, o sea, vacas, pollos, básicamente, entonces te dice, sí estamos ejerciendo un impacto dramático solamente en los animales que vemos alrededor, ¿no? Ni que hablar de la deforestación, de los incendios, o sea, o estuviste en Australia, ¿no? Y los incendios que se produjeron en 2020, los incendios que tenemos acá en la comarca andina, donde yo vivo, son signos de intervención humana, ya sea directa, ¿no? Porque pueden ser causados por humanos que empiezan como a habitar estas zonas que le llaman de interfase, que es una zona donde está muy cerca el bosque, o ya sea porque las condiciones del cambio climático han sido acá muy dramáticas, porque hay una sequía, acá no hay nieve, como te estaba contando antes, no hay nieve. Em, Así que, pues, y también hay que pensar, y ahí yo como que quiero traer esto del aspecto pragmático de nuestras creencias, de nuestros paradigmas. A ver, si tú te paras en un paradigma como es el que traías antes de la persona con la cual hablaste, muy generalmente tiende a crear como la ilusión de que no somos responsables, de que podemos seguir tal cual como venimos como civilización. Eso lo dice también Joanna Macy, ¿no? Que es una gran referente para mí, que murió hace poco. Ujú, Una maestra budista. Dice como, como estas historias lo que hacen es que sigamos, como dicen en inglés, business as usual, ¿no? Como si ujú. nada pasara. Entonces hay que ver también lo importante de las narrativas. No es tanto que sean verdad para mí, ¿no? Pues sí, obviamente. Hay algo de la veracidad, pero también qué actitudes promueven, esas Buenísimo. comprensiones, qué generan, ¿no? Yo creo que muchas veces este tipo de perspectivas, como no sabemos, puede ser algo más grande, nos quita responsabilidad que, que es una responsabilidad que necesitamos hoy ejercer más que nunca. Gracias. Me parece muy
eh, me suma un montón esa respuesta y Mm, me parece importante también la pregunta por esas narrativas que nos habilitan, cómo nos hacen que nos posicionemos frente a determinadas situaciones, cómo hace mm. que actuemos o dejemos de actuar. Me parece que es poner como la mirada y la atención en algo que me parece súper relevante, así que gracias. No. No quiero dejar pasar la pregunta por que dijiste, ¿qué configuración humana Mm. es el antro del antropoceno, ¿no? El antropos. El Perdón, antropos el sería antropos. lo humano, ¿no? Es la Ujú, palabra griega para humano. ¿Qué configuración humana? Sí. em, Obviamente, cuando uno responde una pregunta así, pues tiene que simplificar un montón, ¿no? Porque pues son muchas condiciones las que han hecho que este antropos sea tan influyente en la biosfera y hay muchas características, pero podemos especular, ¿no? Y decir que tiene mucho que ver con una comprensión que surge con la ciencia occidental en la modernidad, en donde el mundo, la Tierra, es un recurso que puede ser totalmente explotable, manipulado, ¿no? Y esta división y este dualismo, como lo llamamos en filosofía, entre un yo, un sujeto que piensa, que tiene voluntad, etcétera, y un objeto, que sería la Tierra, que puede ser calculado matemáticamente, ¿no? Esa es la famosa distinción dualista de Descartes, ¿no? Que inaugura Descartes e inaugura lo que algunos pensadores llaman la modernidad. ¿Eso qué hace? Que la Tierra deje de tener valor en sí misma. La Tierra es simplemente un objeto que puede ser calculado, manipulado, etcétera. Entonces yo creo que en la base de esa comprensión, de ese antropos, esa configuración, está un poco como semilla este dualismo, ¿no? Entre sujeto y objeto, y hacernos totalmente separados de todo el resto de los vivientes y no vivientes o del mundo que habitamos. Pero también no solo separarnos, sino hacer a la tierra, a los procesos biológicos, etcétera, algo que puede ser calculable y puede ser explotado. Entonces, de base está esa configuración. Creo yo, que es la configuración que viene a imponer la modernidad y el pensamiento más eurocéntrico con la colonización, ¿no? O sea, una de las, uno de lo- a- una de las cosas que dice una persona que yo admiro mucho, que se llama Moira Millán, una indígena mapuche, ella dice, no le llama a este periodo antropoceno, le llama terricidio. mm, En vez de ecocidio, le llama terricidio. Pero ella dice que el terricidio también se compone de un epistemicidio, ¿no? Como de una manera de borrar otras epistemes, es decir, otras maneras de comprender la realidad, ¿no? Otras mm, maneras de conocer la realidad. Eso lo vemos muy claro con lo que fue todos los procesos de colonización de cuando llegan los europeos, y no solo no solo hace 500 años o 400 años, sino hasta hoy en día, ¿no? De cómo se borran otras maneras de conocer la Tierra, otras maneras de conocer la Tierra donde la Tierra es está compuesta de espíritus, es una agencia viva que hay que respetar, que hay que llegar a diálogos, a etiquetas, a rituales para poder entablar esa relación, porque no es un objeto. A la Tierra no se puede conocer totalmente a partir de métodos científicos, hay que entrar en diálogo, porque es una agencia, tiene su propia manera de comportarse y mm, cada entidad de esa Tierra tiene su propia manera de manifestarse y comportarse con la cual hay que tejer alianzas que, mm, que permitan un cierto equilibrio. Pues eso se borró, ese conocimiento no es que se borró, fue destruido deliberadamente, ¿m? Por la expansión de esta visión
colonialista y de esta configuración del antropos. Entonces tiene también mucho que ver, o sea, dijimos este dualismo más filosóficamente, pero históricamente tiene que ver con una expansión de una visión de mundo totalmente Mm, centrada en Europa, que hizo que el conocimiento de la Tierra fuera totalmente menospreciado, ¿no? Y fuera muchas veces erradicado. En estos días estaba viendo un video que se llama The Eternal Song, como la canción eterna, y, y narraban un poco lo que le hacían a los indígenas en Canadá. No era una indígena de Canadá, pero yo creo que pasó en todo el mundo cuando hablaban su lengua. Entonces, ¿qué les hacían cuando mm, hablaban su lengua? Los castigaban, les pegaban, ¿no? En las escuelas residenciales, ¿no? Donde hubo también una cantidad de abusos y muerte. Entonces, ¿qué mejor manera de erradicar una visión de mundo que quitando el la lenguaje. posibilidad del lenguaje e imponiendo un lenguaje ajeno? Entonces, yo creo que entonces pues podemos decir así a grandes rasgos, ¿no? Como por un lado está esta visión dualista de la realidad, pero también esta expansión colonialista que está hasta el día de hoy. Mm, sí. En este contexto, vos traes la pregunta, y antes mencionaste como la crisis espiritual, ¿no? Y Mm, traes la pregunta de qué desafíos le plantea las tradiciones espirituales. Y como yo por ahí más inocentemente y por ahí sin tanto conocimiento, como que mi sensación era como, bueno, parte de todo este mambo loco es que estamos como muy como escindidos de la espiritualidad o como eso, también como con una crisis de espiritualidad. Y mi sensación era como, bueno, hay que volver a eso, pero nunca me pregunté qué desafío le plantea a las tradiciones espirituales. Como que eso esa pregunta me parece diferente. ¿Me contás tu mm. interés por esa pregunta y un poco qué fuiste explorando como en este tiempo sobre cómo Sí, transforman nuestras narrativas espirituales, ¿no? sí, total. Sí, yo creo que yo, a ver, no es por criticarte, pero esta Sí, sí. aproximación es muy común, ¿no? Como esto de decir, necesitamos ir a nosotros, necesitamos ser menos materialistas, ¿no? Como estos lugares comunes que a veces se presentan como unas respuestas totalmente absolutas a la gran crisis que estamos viviendo. A veces algunos le llaman la policrisis o justamente el antropoceno marca un periodo de crisis. Entonces yo prefiero verlo como que la espiritualidad misma, las narrativas que se consideran espirituales. Acá no voy a hacer mucho una distinción entre religioso y espiritual. Mm, Religiosas o espirituales se ven totalmente interpeladas ante estas nuevas condiciones. ¿Pero por qué se ven interpeladas? Porque algunas de ellas han sido muy funcionales a esa manera de ver el mundo. A esta mm. manera, o sea, A ver. gran parte de las narrativas espirituales han configurado el antropos del antropoceno, han sido partícipes en esa configuración. Las corrientes, las tradiciones dualistas en donde se desprecia la tierra por no sé, un paraíso, un cielo, ¿no? Se evalúa completamente la materialidad para proponer que hay metas más allá. Son muchas tradiciones espirituales que tienen este esquema, ¿no? Este esquema que devalúa las condiciones del mundo vivo o los procesos del Mm, mundo vivo y que proponen que hay algo más allá que no tiene nada que ver con esto porque esto es, no sé, un valle de lágrimas o es sufrimiento y tal, el mundo material. Entonces, esa devaluación siento yo que es partícipe de esta configuración porque es un alejamiento de los procesos físicos, un desprecio de los procesos materiales, biológicos, biológicos, sí. físicos de la Tierra. Y más allá, ¿no? Porque como decíamos, no solamente biológicos en el sentido científico, sino como de todas las agencias que están ahí involucradas, que es el pensamiento indígena hace un gran énfasis en eso, no es solamente la biología del lago, es que el lago tiene espíritus, ¿no? Tiene
por ejemplo, nehuenes, ¿no? Como en la tradición mapuche. Entonces, ciertas espiritualidades han sido muy cómplices o de alguna manera han promovido esta configuración del antropoceno. Entonces, lo que tienen que hacer esas tradiciones un poco ante el desafío de esta crisis, de cuando se hace muy palpable esta crisis de, algunos le llaman de los colapsos que estamos viviendo y que Hmm. vamos a vivir cada vez más dramáticamente, pues es revisar, ¿no? Revisar en sí mismas cómo han sido cómplices, cómo han estado. Y eso, por ejemplo, en el budismo, yo pues vengo sobre todo del budismo, uno encuentra esa, esa pregunta en varios autores, entre ellos, por ejemplo, Joanna Macy, que te comentaba ahorita, o hace poquito estábamos hablando con un maestro que se llama David Lloyd, ¿no? Que ellos hacen esta revisión, es revisar cómo la propia tradición ha sido partícipe en esa configuración de un antropos que ha causado los malestares no solamente ecológicos, sino políticos que vivimos. Y eso se hace dentro de las tradiciones espirituales mismas, ¿no? En el cristianismo, en el catolicismo, por ejemplo, en Francisco, también, si uno lee la Laudato Si, esta encíclica sobre la ecología del Papa Francisco, uno se encuentra una manera creativa de interpretar la Biblia y el mensaje cristiano, pero es revisando también ese presupuesto, ¿no? El presupuesto de que todo está acá para el hombre. Lo que quiero decir es que ahí hay una reinterpretación y hay una manera fresca y creativa de ver la propia tradición católica. Entonces, Me, hay revisiones en estas tradiciones, por ejemplo, el budismo, el catolicismo. Yo pues no he investigado mucho el Islam, pero debe haber como interpretaciones desde las condiciones actuales, desde lo que yo llamo el antropoceno, pero podemos decir desde la crisis ecológica, para crear nuevas comprensiones dentro de las mismas tradiciones. Entonces, ese es como uno de los, yo veo como una de las respuestas al desafío del antropoceno. Em, Hay otras espiritualidades que podemos decir del campo de la espiritualidad que quieren seguir intensificando, ¿no? Las condiciones del antropoceno, ¿no? Podemos ver en algunas, ¿no? Corrientes más ligadas al pentecostalismo y a los cristianismos de derecha, por ejemplo, podemos ver ese impulso, ¿no? Entonces, hay espiritualidades que no solo no responden al desafío del antropoceno, sino que agudizan, ¿no? Esta vía. Y hay otras espiritualidades que emergen, ¿no? Que no son tradiciones espirituales em, antiguas, por ejemplo, budismo, sino que hay emergencias, lo que yo llamo emergencias. Entonces hay cosas nuevas que están pasando que no tienen una referencia, por ejemplo, con tradiciones indígenas que han vivido por milenios en la Tierra, pero tampoco tienen una relación con estas tradiciones religiosas mundialmente difundidas como budismo o cristianismo, sino que son cosas que están emergiendo, ¿no? Por ejemplo, los diversos paganismos o los cultos a la diosa, ¿no? O no sé, lo que yo investigo que se llama el trabajo que reconecta, es una emergencia que no tiene una relación directa con tradiciones indígenas o con tradiciones mundialmente difundidas, sino que es una mezcla muchas veces de muchas cosas, de muchas tradiciones, y que es como esto, como los hongos, ¿no? Como que emergen, ¿no? De estas condiciones, nutrida de todo lo otro, pero que no se puede decir es una tradición espiritual antigua y tampoco se puede decir es totalmente indígena, es una mezcla. Y en esa mezcla emergen cosas nuevas. Eso a mí me interesa mucho, como detectar las emergencias que responden al predicamento ecológico, ¿no? Porque hay otras emergencias también muy problemáticas. ¿Podemos entrar un poco más en esas emergencias? Me gustaría conocer un poco más del trabajo que reconecta, pero Sí. también, ¿por qué dijiste esto de que hay algunas
emergencias un poco más problemáticas. A mí me da la sensación, y por ahí más ubicada en un contexto más urbano y de nuevo sin tanta como eh, formación en filosofía, yo también tengo la sensación de que hay algo emergiendo que es como no sé si es lo mismo que vos, Mm, que se parece a la espiritualidad, pero para mí es diferente y como que a veces me resulta hasta consumista. Entonces quiero saber si estamos hablando de lo claro, mismo o no. claro. Podemos, por ahí, no sé por dónde te dan más ganas de ahondar como primer paso, si por el trabajo que reconecta o por como dónde ves lo problemático en las nuevas emergencias. Mm, bien, ahí en ese esquema también me faltaba traer como las respuestas indígenas, ¿no? Las respuestas al predicamento planetario desde las filosofías y prácticas indígenas, que es algo que también es una respuesta al desafío planetario. Y yo lo que veo en estas nuevas comprensiones indígenas, porque son relativamente, son emergentes también, pero lo que yo veo es una mayor, primero, es un diagnóstico de la crisis ecológica desde sus propias cosmovisiones. Es decir, una cosa Sí. es lo que diagnostica la ciencia, como por ejemplo esto del antropoceno, es un diagnóstico científico, o por lo menos empieza desde allí, pero las cosmovisiones y filosofías indígenas tienen su propia manera de nombrar eso que estamos atravesando políticamente. Por ejemplo, hay un filósofo y pensador y activista que se llama David Copenagua. Él es Yanomami, es decir, de los indígenas amazónicos del Brasil, y él habla del antropoceno como una enfermedad, como algo muy corporal. No, pues no Sí. habla de antropoceno, habla de una enfermedad, ¿no? Estamos padeciendo una enfermedad, según él, por los humos que está despertando toda el entrar en las entrañas de la tierra, ¿no? Eso genera humos, ¿no? Y esos humos nos están haciendo cada vez más débiles y cada vez menos vitales, ¿no? Entonces, hay una manera de comprenderlo que no parte de los presupuestos científicos, sino de cosmovisiones otras. Y eso también es muy interesante como una respuesta al predicamento planetario. Lo que te decía ahorita de Moira Millán, no comprende el antropoceno como lo comprende como un terricidio, ¿no? Que es una palabra muy fuerte y muy potente. Pero bueno, entonces me faltaba como traer en el esquema que estábamos, como estos desafíos y estas respuestas. Yo creo que la respuesta de las filosofías y prácticas indígenas es sumamente innovador y que debemos sí o sí prestar atención, ¿no? A estas respuestas desde otros campos. Ahora bien, hablando de las emergencias, cuando hablamos de emergencias, entonces hablamos de algo nuevo que surge, ¿no? Que brota de esta crisis. Y una de estas emergencias con las cuales yo me he familiarizado hace ya un tiempo es el trabajo que reconecta, que fue propuesto por Joanna Macy, pero ha sido incorporado en el trabajo de mucha gente alrededor del mundo. Yo particularmente me relacioné con la gente de Reconectando en Colombia. Yo soy colombiano, entonces tengo una raíz allá muy fuerte en Colombia. Y cuando descubrí a Reconectando, descubrí gente que estaba integrando este trabajo de la ecología profunda, que es una de las partes vitales del trabajo que reconecta, em, en el contexto del conflicto armado colombiano y en el post-conflicto. Entonces a mí me llamó mucho la atención que algo que venía de la ecología profunda pudiera ser utilizado para el restablecimiento de los lazos, no solamente con el mundo humano, sino con el mundo otro que humano, que ese es el desafío de la ecología profunda, o eso es lo que intenta la ecología profunda. Entonces, yo empiezo a practicar, a ir a Colombia, a integrarme con Reconectando, ¿no? Y empiezo a facilitar también algunas de las dinámicas del trabajo que reconectan. Y empiezo a percibir esto realmente como una metodología que no está basada en budismo, que no está basada en tradiciones indígenas, pero que integra todo. Entonces yo empiezo a percibirla como una emergencia y una emergencia muy potente ante las diversas crisis que estamos atravesando. Lo que tiene de
potente para mí el trabajo que reconecta es que es una metodología práctica para transformar esa relación con el mundo otro que humano, em, y obviamente con el mundo humano. Pero hay algo que siempre me llegó mucho del trabajo que reconecta y que tiene todo que ver con estas emergencias, y es el lugar que se le da al dolor, al duelo. Porque justamente estamos viviendo en épocas dramáticas de extinciones, estamos viendo un genocidio en este momento en vivo, ¿no? Con el genocidio que está viviendo Palestina. Estamos atravesados por el duelo, el dolor, ¿no? Entonces, ¿cómo le damos lugar en nuestras espiritualidades ritualmente, ceremonialmente y conjuntamente, colectivamente al dolor? Entonces, ese es uno de los grandes desafíos para mí de las espiritualidades. Y fíjate el contraste que puede tener con las espiritualidades más consumistas que tú traías, ¿no? Esto yo lo ligo, por ejemplo, a estas espiritualidades que están muy relacionadas con esto que algunos teóricos llaman la industria del bienestar, ¿no? Mm, El bienestar, el simplemente estar bien. Algunas tradiciones, no todas, pero algunas aproximaciones de lo que se llama hoy mindfulness caen en ese lugar, ¿no? Caen en un lugar donde no cuestionan las condiciones más colectivas de este dolor, no cuestionan las estructuras de explotación y dominación por las cuales la gente sufre. Entonces hay condiciones más colectivas y estructurales del sufrimiento que no son individuales. El trauma colectivo, por ejemplo, o el trauma ecosocial, ¿no? El trauma de esta separación con la tierra no es algo individual. Entonces, yo veo que emergencias como Reconectando tratan de responder a ese dolor, ¿no? Que de alguna manera es el primer paso en el budismo, ¿no? Asumir el mm, dolor, asumir el sufrimiento. Y hay otras espiritualidades que en lugar de asumir ese dolor y de ir a ese dolor y de como abrazarlo, lo que quieren hacer es como lo que llaman el bypass espiritual, mm, está ir más allá de el sufrimiento para encontrar como una burbuja de paz y de bienestar y tal, que muchas tradiciones también de yoga caen en eso, ¿no? mm, Como una especie de sucedáneo para los malestares que atravesamos. Entonces, en estas emergencias, a mí lo que me parece vital es el atravesar el duelo, porque vivimos en épocas de duelos, de profundos duelos. Y una de las mayores falencias de nuestra sociedad es no saber qué hacer con el duelo, mm. no darle lugar al dolor, no darle lugar al duelo. Ese podríamos como dejar el contraste. Me dan ganas de preguntarte si esta metodología de reconectando es lo que tiene que ver con los pasos de como gratitud, duelo, nuevos Sí, ojos y seguir adelante, y si es así, por ahí que nos puedas contar un poco más. Y por sí. otro lado, como más a nivel personal, que aprovecho esta conversación que, y lo expongo y me da un poco de vergüenza, pero me pasa, es como que yo intuí, cómo lo describiste me resultó muy como útil para ponerle nombre a algo que intuía que me pasa a mí y que veo que pasa alrededor, también por ahí por los contextos que me muevo, que yo siento que hay como, y no lo puedo explicar, y también es mi forma a veces de vincularme con algunas prácticas espirituales, y Ah, me gustaría como que me ayudes a pensarlo más por ahí en un plano personal, de, claro, a veces digo, pero esto es muy individualista. Me cuesta mucho em, ubicar como por ahí mis prácticas, mi camino en un contexto macro, pero yo me lo pregunto, pero no sé muy bien cómo respondérmelo. ujú, Debería por ahí tomar una actitud más activa, ¿no? Me da la sensación de que puede ser que no esté como enmarcada por ahí una hipótesis es en ninguna como tradición por ahí más clara o como con un claro, camino más marcado con el cual pueda dialogar, mm, me resulta que le está faltando una pata de entender cómo opera el contexto sí, y cómo
nos paramos para, por lo menos desde dónde estoy mirando, como darme cuenta desde dónde estoy mirando, que cuando vos te escucho, como que vos hablas como desde marcos teóricos, es como que pudieses entender no solo lo que dicen, sino desde Mm, dónde. ¿Tiene sentido la pregunta? No sé si la sí, estoy... sí, 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 pues tratemos de elaborarla. Empecemos con Dale, lo de la espiral del trabajo que reconecta, porque pues es dale. una metodología y un diseño muy bello para encarar los malestares que atravesamos, ¿no? Como no solamente individualmente, sino también colectivamente. Y lo que dice Joana em, es que en este trabajo, del trabajo que reconecta, hay un movimiento que debería empezar con la gratitud, porque la gratitud nos abre, ¿no? La gratitud nos permite encontrar apertura en el Ujú, proceso. Porque también nos suaviza, ¿no? Entonces, recordar que el camino de transformación puede empezar con la gratitud es un gran regalo, ¿no? Es un gran regalo que nos permite abrirnos a la experiencia de nosotros mismos, de los demás. Entonces, este es el primer movimiento y a partir de ese movimiento se propone justamente ir al duelo, ir al dolor, honrar el dolor por el mundo, le llama el trabajo que reconecta. Y acá hay algo muy vital y para mí fue lo más novedoso del trabajo que reconecta, ¿no? Porque justamente ponía primero cuestionaba estas espiritualidades que no sé, te dicen, hoy en día muy poca gente dice eso, pero todo es perfecto, como estas, en filosofía le llamamos como estas teodiceas, ¿no? Todo es perfecto, estás aquí por una razón, no sé, como todos estos sí, clichés. Eh, pero lo que proponía Joana es que el dolor es una respuesta sana mm, ante ante las condiciones del mundo, ¿no? Ante el mundo, o sea, vivir hoy sin momentos de dolor es una condición enfermiza, ¿no? Porque estamos viviendo tanta, tanta pérdida que lo que dice Joana es que el dolor es una respuesta sana al predicamento sistémico en el cual estamos. Un sistema sano responde con dolor a lo que está pasando. Entonces, primero el dolor justamente es validado como una respuesta apropiada. Y segundo, el dolor es llevado más allá de la psicología. Es decir, el dolor no es algo que yo tengo que resolver en mí mismo, es algo colectivo, es algo que nos une. Y ahí entonces como que da una gran pauta para a través de ese trabajo entendernos más allá de nosotros mismos. Y ese es el tercer movimiento, el ver con ojos nuevos, el ver con los ojos de la interdependencia. Yo cuando he estado trabajando con Reconectando en Colombia, el segundo día, o sea, generalmente se hacen retiros o laboratorios de 4 o 5 días. Y el segundo día es el día que dedicamos a las prácticas de entrar en dolor, que son ceremonias o rituales colectivos. Y claro, en las lágrimas, lo que nos damos cuenta es que compartimos ese dolor con otros. Que todos estamos doliendo, sobre todo en un contexto como el colombiano, ¿no? Entonces eso nos une, nos crea un ser común, ¿no? Genera un ser común. Y eso es lo que en el tercer movimiento tratamos de como llevar adelante, ¿no? Como traer, que es ver con los ojos de la interdependencia, percibir desde la interdependencia, o como llama a eso Thich Nhat Hanh, el interser. No soy yo, inter somos. Pero no solamente somos entre nosotros humanos, sino con los árboles, con los bosques, con los ríos, ¿no? Entonces este interser va más allá de la humanidad, ¿no? De lo humano, sino que este interser está en relación con entidades que no son humanas, animales, plantas, vegetales, etcétera. Y a partir de esta noción del interser, el cuarto movimiento nos dice ir adelante o seguir caminando, que es cómo emprendemos acciones para llevar a cabo esta visión. De alguna manera, ahí nos preguntamos, ¿qué queremos hacer? ¿No?
pero pero va desde un trabajo muy profundo de gratitud, entrar en el dolor y preguntarnos por nuestra interdependencia, no simplemente hacer por hacer, ¿no? ¿No? ¿Qué hacemos? Bien, entonces esa es como los movimientos de la espiral, del trabajo que reconecta, que como decía es una metodología que para mí es una de estas emergencias, ¿no? Que se da en el contexto de la crisis ecológica. Y se me olvidó un poco a dónde querías ir con la segunda. Primero empezar a reformular mejor esa pregunta. No es que quiero ir a ningún lado en particular, sí por ahí desde tu mirada que para a mí me resulta sólida en términos que no entramos en esta conversación porque no nos va a dar el tiempo, pero vos también tenés mucho trabajo de cuerpo y para mí eso es muy Mm, importante, además de entender y conocer desde la filosofía, desde el budismo. Hay algo que a mí me genera como admiración que tiene que ver con no solo poder entender algunas cosas, sino entender desde dónde están paradas algunas propuestas o mm. prácticas, cómo nos vinculamos con el conocimiento. No sé si lo estoy diciendo bien, ¿no? Eso, Pero perfecto. hay algo de eso que a mí me agrega valor y me pone en manifiesto lo que decíamos de emergencias vinculadas a algo parecido a una práctica espiritual, que me prende una alerta de, hay algo de esta forma de vincularse con la espiritualidad que me da desconfianza, ¿no? Me llama la atención y creo que un poco parte de como no lo tengo tan claro, por ahí de rechazar algo más religioso que entonces se mezcla un poco, o algo muy ecléctico, ¿no? Entonces tomo un poco de acá, tomo un poco de allá, tomo, y al Mm, final, ¿qué es? Entonces, desde tu mirada, ¿cómo lo ves, no? ¿Cómo lo ves y cómo, no sé, mm. ah, Creo que, qué propones? no sé, pues estar atento, ¿no? Primero es estar atento a esas preguntas. Yo creo que todo comienza con esta sensación de quizás incomodidad que nombrabas, como hay algo que, y darle lugar a eso, Sí, ¿no? Que para mí fue vital, por ejemplo, cuando yo practicaba budismo tibetano, y para mí fue vital como una pregunta que era la pregunta por lo político y lo social, ¿no? Y yo decía, ¿cómo estamos dispuestos a abrir esa política en un momento donde eh, entraba cada vez más una comprensión más neoliberal de nuestro estar con otros, ¿no? Que cada uno tiene que resolver sus cosas por sí mismo, todo este ideal de la meritocracia, ¿no? Entonces, para mí fue vital habilitar la pregunta, como la pregunta, justo el otro día hablaba con una amiga, ¿no? Y me traía esto, ¿no? Como esto de no ver claramente. Yo creo que es algo muy potente, no ver claramente. Em, Creo que hay una idea de la espiritualidad como si te fuera a resolver todo, las dudas y las preguntas y ya tuvieras la certeza de todo y yo no sé, no me relaciono muy bien con esa idea, porque somos proceso, ¿no? Entonces, primero, lo que yo digo es habilitar el espacio para que esa incomodidad pueda ser percibida y pueda ser sí. traída. Y si uno está en un entorno genuino de búsqueda, traer esa incomodidad va a ser muy bien recibida. Si por el contrario, en el entorno que uno está, digo en un entorno, una comunidad espiritual, lo que sea, esa duda es calificada de negativa o de algo que hay que trascender o tal, eso es una alarma para mí. De primero de creación de un espacio totalmente cerrado que no habilita el feedback de las propias personas que están ahí. Entonces, eso es uno, como habilitar este cuestionamiento, que Sí. a veces en los campos de nosotros, en la espiritualidad y tal, pues no están tan abiertos. Entonces, habilitar la crítica, la pregunta, de manera respetuosa, obviamente, ¿no? Como que podemos habilitar la pregunta de una manera amorosa, ¿no? Eh, entonces, eso por un lado. Y no sé si tenga como pues creo que ese es el proyecto, ¿no? Dar ese espacio, permitir ese espacio de cuestionamiento y de pregunta y empezar a estudiar, ¿no? Estudiar otras perspectivas. Eh, y ahí
sí que a mí siempre me ha gustado ir más allá de la espiritualidad y del yoga, ¿no? O sea, algo que dice la filosofía contemporánea, algo que dice, no sé, las noticias, la sociología, ¿no? Como no quedarnos encerrados en los mundos espirituales, sino ver qué hay más allá. Ese ha sido mi trabajo sobre todo con la crisis ecológica, ¿no? O sea, para Mm, uno saber de crisis ecológica no puede quedarse leyendo, no sé, los Yoga Sutras o mm, las palabras de Buda. Tienes que acceder a otro sistema de conocimiento que es contemporáneo, pero que tiene total relación. Entonces, hacer esas relaciones, hacer esas puentes, yo creo que es una de las cosas en lo que estamos trabajando, gente que nos interesa mucho la tradición, sobre todo en mi caso el budismo, pero también cómo esa tradición dialoga con otros sistemas de conocimiento. mm. Em, y Sí, o sea, sumo a eso. em, Creo que hay algo de para poder hacer ese diálogo, uno tiene que conocer más en profundidad. Y me sí, sí. parece que a veces eso como que, Sí, 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 total. Hay que conocer en profundidad, pero también la profundidad se va construyendo, ¿no? Es decir, nadie va a ser experto en una tradición como el budismo, ¿no? O ujú, sea, siempre vamos a ser aprendices. Entonces, esperar a conocer la tradición en su detalle para poder entablar un diálogo me parece como, pues, que, no sé. Y mm, hay gente, ¿no? También hay como tendencias. Yo soy alguien que me interesa mucho las conexiones. A mí personalmente me interesan mucho los puentes, las conexiones. Hay gente que va a la tradición y se queda en la tradición y es perfecto, ¿no? O sea, necesitamos de esa gente para poder que, que las tradiciones se puedan transmitir. Pero también necesitamos de esas conexiones y de esos puentes. Entonces necesitamos como una comunidad que dialogue. mm, Em, es decir, no es buena una o mala otra, es como ahora lo que tú traías sí es problemático y es como estas espiritualidades de consumo, ¿no? Yo creo que mm. tiene que ver con el consumo. Yo también. Hay un autor que se llama, bueno, un libro que se llama Selling Spirituality, ¿no? Vendiendo la espiritualidad. Es ya viejo, es de 2005. Carretti King se llaman los autores. Y ellos dicen cómo estas narrativas de la espiritualidad entran en el sistema de consumo y se vuelven un objeto de consumo más. Y uno de los síntomas de eso es, no sé, voy a una ceremonia chamánica hoy y mañana voy al templo budista, ¿no? Como si pudiéramos pick and choose, ¿no? Como agarrar y elegir. Y obviamente eso tiene algo que es un síntoma de nuestra época de considerar todo como un objeto de consumo. Es totalmente problemático. Em, entonces Sí, sí, como, dime. no, una forma que me empieza a llamar la atención y que en lo que pienso que tiene que ver más con algo consumista, es que en general cuando veo eso, sea algo de mucho individualismo, como que falta una mirada más de el otro, o vos dijiste político, social, y también como al final no hay ese trabajo con el dolor o con las sombras de cada uno o con algo, es Mm, como que si en el fondo, bueno, cuando en este camino empiezo a encontrarme con algo que no me gusta, bueno, busco otro que, es novedoso claro, claro. y a mí me hace pensar eso. Sí, me parece como problemático y yo lo estoy empezando a ver con más claridad ahora. em, y bueno, sirve esto que decís como de habitar esa incomodidad y Y, esa y, pregunta, ¿no? y algo que yo siento es como que es un núcleo problemático de esa actitud, es como la búsqueda de experiencias. ¿No? Como si la espiritualidad o la práctica fuera tener experiencias. Yo creo que eso lo llaman como el experiencialismo, ¿no? Como si la experiencia fuera lo único importante. Pero lo que se pierde de vista en ese sentido es que la construcción ética, la construcción de un yo, de un sí mismo, vamos a llamarle yo, que responda al mundo de manera responsable, es algo mucho más vital que la experiencia. Y entonces es como el proceso,
de integración de las experiencias a veces se pierde de vista en las espiritualidades, ¿no? Porque te ofrecen, no sé, el fin de semana la toma de lo que sea y tal, y como la conformación de una persona responsable con el mundo se pierde de vista, porque se enfoca demasiado en la experiencia. Y se enfoca demasiado en la experiencia porque es mucho más fácil de consumir la experiencia que construir una ética. Es mucho más fácil. Sí que las experiencias son importantes y obviamente cuando uno tiene una experiencia potente, pues puede transformarte completamente, puede darte un giro radical. Pero estar tan enfocado en la experiencia como hoy en día las espiritualidades se enfocan, creo que puede ser algo muy perjudicial. Me parece súper interesante. Gracias por bancarte mis preguntas. No, Eh, mm, Me hubiese encantado entrar en todo un mundo que me dan ganas mucho de saber y de escucharte que tiene que ver con el cuerpo y las prácticas espirituales, que hará para otro ajá, momento. de una, Eh, ¿Hay cuando algo quieras. que en función de lo que hablamos quisieras como traer a modo de cierre? No, me quedé mucho con esto para mí también, con esto de permitir la pregunta, esto que tocamos al final, que no va a ser una respuesta, ¿no? No va a ser una respuesta, sino como darle lugar a esa inquietud, a ese quizá malestar. Creo que puede ser algo muy importante para las personas que estamos involucradas en un camino espiritual o algo así, ¿no? Como para mí fue muy importante. Y poderlo traer, poder encontrar canales donde eso pueda ser traído. Es el lugar de la comunidad y es una, creo, como decía antes, puede ser una alerta el hecho de que eso no pueda tener cabida. Entonces, pues nada, creo que así como consejo, estar Buenísimo. abierto a esa posibilidad Sí, y también el rol de la comunidad en un camino de la espiritual comunidad. también. Sí, total. Un Bueno, millón de muchas gracias, gracias, Juan Amalia, Pablo. Te que estés agradezco muy un bien. montón, un montón. Espero No, que vos gracias a también ti. estés bien. Muchas gracias.